Soy Graciela de Ferrari y quería preguntar cuánto tiempo estiman ustedes que llevaría la implementación de todo este proyecto de cambio de tamaño de contenedores. Si alguna empresa de México, Estados Unidos, Brasil o Canadá hiciera un acuerdo con una empresa de nuestra región para enviar por barco contenedores, hay barcos ya, muy pocos, que están capacitados para trasladar esos contenedores. De hecho, hoy la crisis de Estados Unidos con Asia la están cubriendo con algunos feeders que están llevando contenedores de Walmart, de Amazon y algunas otras empresas terrestres de Estados Unidos. Sinceramente, esto es comenzar, por lo menos que lleguen a los puertos, y va a depender de cómo ejecuten en cada país la acción, la gestión, para que las autoridades autoricen la circulación del semirremolque portacontenedores de 53 pies. En síntesis, esto va a venir tan rápido como lo empujemos, ¿sí? De hecho, en AIMAS ya presentamos en febrero la solicitud formal de que se autoricen el semirremolque de 53 pies en Argentina. Y Brasil ya lo tiene. Y fabricantes, ya hay fabricantes argentinos que están haciendo diseños, incluso hasta los tienen evaluado en costos. Muchas gracias. Este proyecto está evaluando que al día de hoy no existen empresas habilitadas o semirremolques, o el parque, es decir, semirremolques que hay en Argentina no estarían habilitados para estos contenedores. Deberíamos hacer no tan solo la fabricación, sino renovar casi todo el parque de semirremolques y también todas las normativas vigentes en cuanto a pesos y dimensiones, ¿no? Que hoy no estaría habilitando este contenedor tampoco. Perdón, Alejandro Navarro de APROCAM. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Bien, esto es sumar, no hace falta cambiar. Esto suma nuevos equipos. Para el caso técnico específicamente de que autorizaran el tema del peso, me acota Cristian, que recuerde, el peso final es el mismo que el de un contenedor de 40 pies. ¿Sí? Proponemos el mismo estándar que en Estados Unidos. Directamente la misma cantidad de toneladas brutas finales. ¿Por qué razón? Porque lo que les pasa a todo el transporte es que no puede alcanzar a cubrir la cantidad de toneladas con las mercaderías de valor, las mercaderías de bajo peso. Entonces, hoy los contenedores en el intercambio de los puertos no pasan los 17-18 toneladas netas. Respecto a los tiempos y a los cambios, esto es ampliar normas. Y nos especifican los fabricantes que hay muchos equipos que pueden, los más modernos, que se pueden estirar esos 65 centímetros. Entonces, no es cambiar lo que hay, sino que es ampliar lo que se tiene. Una consulta. A nivel Secretaría de Transporte, Ministerio de Transporte, ¿cómo están las relaciones y cómo están las gestiones realizadas aquí en Argentina? Bien, después que tuvimos la reunión contigo el miércoles pasado, quedó bastante vibrando una mesa con un equipo técnico de la Secretaría de Transporte, porque ellos decían que, bueno, las normas no, las normas no, las normas no. Entonces la pregunta nuestra con Fernando Bueno fue, el planteo, si las normas van a bloquear el aumento de la productividad, el aumento de riqueza para eliminar la falta de trabajo y nada menos reducir la huella de carbono, el problema no es que las normas no lo permitan, sino que habrá que cambiar las normas. Por esa razón es muy importante que pueda comenzar la participación del sector productivo y de consumo, porque son la única razón de todo esto, Alfredo. Daniel Gallar de APROCAM. Hola, Daniel. Desde el punto de vista tanto comercial como logístico, es indudable que las compañías marítimas tienen una participación innegable en todo este sistema, donde los contenedores básicamente son de ellas, o son de leasing a su cargo, y muy pocos
no sé, en Estados Unidos o Canadá, son los propios de alguna compañía. Desde el punto de vista del clearing de estos contenedores, hagamos un ejemplo de, qué sé yo, una compañía argentina que exporta en sus propios contenedores, según lo que plantearon a Hong Kong, se encontraría con el inconveniente del retorno de esos contenedores o la redestinación de esos contenedores a terceros puntos o al punto de origen, función que hoy cumplen las compañías marítimas en sus flujos normales comerciales, ¿no? De hecho, cuando se le amontonan contenedores en algún puerto porque los flujos están desbalanceados, ellas cobran un cargo de reposicionamiento. Entonces, la pregunta apuntaría a que en una economía de baja escala, como es la nuestra, por decirlo de alguna manera, en el contexto del comercio internacional, ¿cómo se resolvería esa situación de balanceo constante que tendría alguna compañía que decidiera invertir en sus propios contenedores? Bien, excelente el planteo, excelente. ¿Por qué? Toda la cuestión del problema de los vacíos es lo que hace más de 40 años nos expresa que esos vacíos están solo para ir en barco y no se operan en otro ámbito, porque ahí está justamente el defecto. No pueden entrar a circular por los países, se supone que va y viene por la naviera, por el mismo puerto incluso. En cambio, el contenedor terrestre, que no es totalmente amplio el que existe en Estados Unidos, si un bimodal va de DF a Seattle, vuelve a DF, ¿sí? No obstante, también de pronto puede ir a Canadá. Lo que tenemos que lograr es primero saber trabajarlos en casa. Poder ir de San Pablo a Santiago y de Santiago a Buenos Aires y de Buenos Aires a La Paz. Poder empezar a implementar ese clearing, y acá viene la gran diferencia. Ese clearing nacido desde el camión, a donde siempre están dispuestos a innovar y encontrar las soluciones, es a donde está el mayor de todos los desafíos, que tendría que poder llevar, y acá entramos no en el reino de los supuestos, sino en el reino de las necesidades, que si una empresa de Argentina engancha una exportación y la lleva a Panamá, ese contenedor de Panamá, lo que suponemos en base al pensamiento naviero actual, es que tiene que volver a Argentina. Quizás el desafío va a ser que quizás va a otro sitio, que quizás empieza a circular, ¿sí? Entonces, primero arranquemos con lo más sencillo, que vayan y vuelvan y que empecemos a trabajar en el territorio interior. En la cantidad de pallets del territorio de comercio interior solo en Argentina es 5 veces la de todo el comercio exterior. La cantidad de pallets del comercio transfronterizo a través de Argentina es 3 cada 2 por los puertos. Es decir, tenemos mucho más que aprender para mover los contenedores de 53 pies en nuestros propios territorios con nuestros vecinos, a que ese contenedor vaya a Hong Kong, ¿sí? Entonces, el día que puede ir a Hong Kong, seguro es porque ya también sabemos que puede subirse al tren de la seda y salir por Lisboa, ¿tá? Pero ahí estamos en largo plazo. Hoy, poder atender el mercado interno, el mercado regional, y empezar a hacer algunos movimientos norte-sur entre nuestros países, ¿sí? Por eso es lo más complejo lo que has planteado. Y está muy bien, porque justamente el problema de ese multimodalismo global hace que la mitad del negocio sean los vacíos y son un clavo para todo el mundo. Lo que deberíamos lograr es que los contenedores circulen y los inversores en contenedores simplemente sepan que las cajas se van cargando y van de cualquier lugar a cualquier otro. Obviamente hay un tema cultural de por medio que vamos a tener que aprender. Sí, si me permitís, esto me surge otra duda, que sería la propiedad de los contenedores, porque si bien la mayoría de los contenedores son de las navieras o de las empresas de leasing, en este caso estamos haciendo un planteo distinto, que sería atender el comercio regional e interior. Entonces ahí me surge la duda
de quién sería la propietaria, perdón, de estos contenedores. Bien. Tu pregunta es ese contenido geopolítico que mencioné hace un ratito. Pasaríamos de, en vez de 3 empresas casi cartelizadas decidiendo la economía del mundo a través del control de la logística, a tener docenas y cientos de empresas inversoras, mayormente del camión y quizás un poco del ferrocarril, como en México, en Estados Unidos y Canadá, y ahora Brasil. Entonces sería, en términos de economía, un mercado extremadamente más competitivo. La razón por la que el contenedor fue de la naviera, aquel de Silán, es porque las restricciones de la Autoridad de Comercio de Estados Unidos lo acusaban a Malcolm McLean de monopolio. Entonces tuvo que crear una empresa separada y para que la caja no se viera como un monopolio, tuvo que ser del barco. 65 años después, hay 4 países que tienen contenedores que no son del barco y circulan en 3 de esos países por todos lados. Bueno, el resto de los países tenemos que aprender eso. El contenedor es de quien sea el dueño, quizás de la naviera. Yo veo en esta mesa a los principales futuros dueños de contenedores, a los automotores de carga. Era exactamente esa pregunta, digamos, que está respondida, digamos, podría ser cualquiera, estamos hablando de alguna manera la última milla, que sería la más fácil, el que hace la última milla, entre comillas, es el que podría ser el mayor candidato, el candidato de mayor peso o interés para hacer este tipo de, digamos, de nuevo negocio. Justamente la última milla es el mejor candidato para ser el dueño de la cadena, de la gestión de toda la cadena, aunque no sea dueño de uno solo de los transportes, jugando intermodalmente de punta a punta. El camión es el que mejor la puede manejar y puede tener socios similares en la otra punta, ¿sí? Así que hay un detalle interesante. Hace 2 meses, uno de los miembros de la comisión directiva de AIMAS, Seferino Farberov, provocó el aceleramiento que tuvimos en la propuesta, justamente porque dijo, ¿y si la patente, el dominio, la titularidad del contenedor pasa a ser el registro de propiedad de cada país? Bueno, lisa y llanamente es el cambio sustancial de esto. Lo empezamos a analizar y se empezaron a abrir un montón de puertas. En la TIT es un semirremolque sin ruedas y así sucesivamente. Entonces, si un día se sube un barco de ultramar que quiere exigir las normas que hoy existen, bueno, ese propietario tendrá que cumplir con las normas que hoy existen. Si ustedes van a los registros de contenedores para anotar sus contenedores a nivel global, el 53 no figura. Solamente está en esos 4 países. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos estos 6 meses para escribir, aprendiendo de los que ya saben, las nuevas reglas. Las tenemos que escribir colectivamente. La base, la titularidad, el dominio, la cédula verde, a partir del registro de propiedad de cada país. Si el contenedor después está en Alaska o en Hong Kong, no debería modificar nada. Tiene que modificarse los cumplimientos de normativas para poder viajar. Nada más, lo técnico. Sí, estaba relacionado a la primera pregunta que hice y ahí cuando vos explicabas que un primer paso sería usarlo regionalmente, la pregunta que vino a mi cabeza es ¿qué motivaría o qué ven ustedes, digamos, que motivaría que, por ejemplo, una carga que viaja de San Pablo, por seguir con el ejemplo, ¿no? San Pablo, Santiago de Chile, es decir, todo terrestre, ¿qué haría suponer que ese contenedor reemplazaría al camión actual, digamos, al camión furgón o al camión carga seca para llevar la misma cantidad de mercadería? Perfecto. El contenedor de 53 pies, 30 pallet, logra que el camión y el contenedor sean competitivos. Hoy un contenedor de 40 pies está
está haciendo subutilizando al camión y al vagón ferroviario también. ¿Sí? Bien. Pasa a ser tan competitivo el contenedor, el viaje del camión con el contenedor, que si el negocio encuentra en el camino pasárselo a otro, en el armado, por supuesto, no que lo encontró de golpe, pasárselo a otro camión, o a un barco, o a un ferrocarril, lo va a poder hacer inmediatamente y no va a tener ningún costo en lo que es el trasvase, solamente es mover el contenedor. Entonces, esto hace que si ese contenedor viaja en un camión hasta Santiago de Chile, lo que llega es el negocio del empresario de San Pablo. En el medio del camino, la caja puede haber circulado en varios tramos con distintos jugadores, tal cual se hace en el mundo. ¿Sí? Un barco, otro y otro. Ese es el clic, el boom directamente que genera esto. El contenedor de 40 no lo puede hacer porque es más barato llevar los pallets. Es irracional llevar 20 pallets en un vagón o en un camión. No, pero yo estoy, la pregunta apuntada a lo siguiente, para la misma capacidad de carga, porque se supone que si vamos a habilitar camiones de 16 metros para llevar contenedores de 53 pies, esos mismos camiones u otros van a estar habilitados para llevar 30 pallets, digamos, ¿no? Entonces, a igualdad de carga, a igualdad de capacidad, ¿qué es lo que motivaría que alguien decida cargar un contenedor? A ver, en la óptica de ustedes, esto es una hipótesis, ¿no? Una duda. Que alguien decida cargar un contenedor o un furgón. Por ahí pasaría la cosa. Sí, se entiende, se entiende. En las condiciones. ¿Cómo? Sí, decía Cristian, la velocidad fronteriza. En el caso que en ese viaje completo le conviniera viajar con otro jugador, con otro camión, en un tramo, o en el ferrocarril, o en una barcaza, la velocidad de transferencia es mínima. Solamente cuando le conviene. Entonces, el furgón no puede encontrar eso nunca, porque tendría que trasvasar toda la carga. ¿Sí? Es una oportunidad que se abre, y aparte hay una cuestión, y ahí viene lo principal del juego, que es este. En Estados Unidos, los principales dueños de vagones no son ferroviarios. La mayoría son empresas de camiones y de logística. ¿Sí? Bueno, en este juego, gana el ferrocarril y gana el barco porque es el camión el que le contrata la bodega en sus mejores condiciones. Mejora la productividad de toda la cadena y entre todos bajan la huella de carbono. ¿Sí? Ese es el tema. Hoy, un detalle que tanto que se está hablando de la huella de carbono, si nos dejan tener los furgones 65 centímetros más largos, tenemos hasta un 7% de reducción de huella de carbono en los movimientos. Y en contenedores hasta un 33% de huella de carbono. Es decir, con que solamente nos dejen estandarizar el automotor principalmente, y luego con los otros dos modos, bajan la huella de carbono sin ningún cambio tecnológico, con solamente poder cambiar el juego con el tamaño de un semi. Jorge. Sí. Y quería agradecerle por la invitación y a Graciela por acompañarme. Agradezco mucho y bueno, por supuesto que desde CAME cuente con el apoyo para seguir esta gestión y para tocar las puertas necesarias, justamente para que esto sea una realidad no solo en la región, sino aquí en Argentina, que es donde podemos gestionar desde CAME. Así que muchísimas gracias, que tengan buenas tardes a todos y muchas gracias, Graciela, por acompañarme. Gracias, Alfredo, por habernos acompañado. Seguimos con Fernando y contigo. Le paso a Cristian. ¿Cristian? ¿Sí? Bueno, ¿alguna consulta más? Está muy interesante los planteos que han hecho. Son la principal materia que tenemos que desarrollar en estos meses. Jorge. Hola, Jorge, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Si me permite, está de más decir que
La propuesta es sumamente interesante y siempre hemos conversado sobre este tema, más allá de cualquier consideración de que obviamente es un problema de tipo cultural, de raíz. Hay una pregunta que quiero hacerle y es la participación futura que tendría la industria argentina en este tema. Desde la propia fabricación de los contenedores hasta la industria de fabricación de los semis. Digo, ¿cómo está la relación hoy con ese sector comercial y económico? Porque no sería bueno repetir de entrada errores del pasado de importar aquello que estemos en condiciones de fabricar, que sería obviamente una nueva etapa en la generación de puestos de trabajo y en la generación económica. Le hago esta pregunta desde el desconocimiento absoluto de ese tema en particular, pero me gustaría saber cómo está la relación con el sector industria. Bueno, gracias por la pregunta, Jorge. Aquí con Cristian Sanz de la CETAC Regional Sureña, estuvimos trabajando entre AIMAS, también con gente de FADEAC y FAETIL, y es como que le dimos 2 vueltas de manija al sector de fabricación de semirremolques, a la Cámara Argentina de Fabricantes de Semirremolques y Acoplados. Ellos evaluaron un proyecto que les propusimos y alcanzaron no solamente a comprender que tenían por delante un gran negocio de generación de trabajo e inversiones, sino que también la única forma que tenían para hacerlo era colectiva. Es decir, entre muchas fábricas, encarar 1, 2 o 3 modelos. Caso de los vagones, caso de los contenedores. De los semirremolques, llevan tecnología de punta. Los semirremolques de Argentina no tienen nada que envidiarle a los del resto del mundo, ¿sí? Y han evolucionado muchísimo, especialmente en los últimos 3 años, con los bitrenes y los escalables. En síntesis, hoy le están proponiendo a fabricaciones militares trabajar juntos, y a la industria, a la vieja y apagada industria ferroviaria privada, para que cada uno haga lo mejor que tiene. ¿Qué problema tenemos? No solamente los funcionarios y hasta académicos del ambiente del caso del ferrocarril de transporte consideran que podamos siquiera fabricar, algunos no están enterados que los semirremolques son argentinos, sino que además no podemos encontrar quien haya sacado la calculadora alguna vez para saber la eficiencia de cada vehículo. En alguna reunión nos dijeron, pero ustedes siempre hablan de economía. Y si estábamos hablando de logística, no podemos hablar de otra cosa que no sea economía. Entonces, hay barreras que trasvasar, pero hay una ventaja grande. La Cámara de Fabricantes está unida planteando esto. No está cediendo ante las no negativas, sino silencios. Hoy se suma CAME, ¿sí? Ya, como usted lo vio antes. La ADIVA, la rama industrial de FEBA en la provincia de Buenos Aires. O sea, hay varios actores económicos que se están sumando para demostrar que se puede. Por las dudas, llevamos algo pícaro por delante. Esto no anula ninguno de los tratados de traer vehículos de afuera. Esto es para hacer más de lo que tienen pensado y para tener mucha más carga en nuestro país, ¿sí? Pero bueno. ¿Por qué? Aníbal de Goichik de FADEAC. Aníbal, adelante. Permiso, buenas tardes a todos. Sí, no, hay un concepto también delgado en Argentina que siempre es los fletes, la logística es cara. Y nosotros tenemos que mejorar ese concepto por medio de todas las entidades involucradas, porque los costos del transporte son los caros. La logística del transporte no es cara en camiones, ¿sí? Lógicamente, el intermodalismo nos daría oportunidad
de bajar los costos para que lleguen al consumidor final, ¿sí? Con todos estos sistemas. Y con respecto a la utilización de unir los semirremolques a los contenedores, sería una gran posibilidad de que no nos paren los camiones y no usen de bodega en las fronteras. Por ejemplo, donde se pueda transbordar el contenedor en la frontera con cargas no perecederas, es elemental que el camión siga su camino y siga trabajando. El camión genera mientras que se mueva. El camión parado no genera nada. Justamente, una de las cosas que observamos desde que empezamos a trabajar todos los que estamos en esto, es que nadie tiene al camión como alguien que tiene urgencias, ¿sí? El camión puede esperar, llega un jueves, se lo atienden un martes, con o sin carga, y eso afecta a las empresas, al costo, a la vida del camionero, a todo. Entonces, esta cuestión que acabas de decir de en frontera, la encontramos con el tema el caso del código aduanero con el cabotaje. Es inviable que en Argentina podamos mover contenedores de carga interna por barco cuando el propio Estado inhibe a subir un contenedor a un barco cuando tiene que hacer más trámites que cuando va a Hong Kong, porque los tiene que hacer 2 veces. A su vez, todas las esperas y los tiempos que hay en el medio. Entonces, en mayo planteamos el cambio del tema del año pasado, el cambio en el tema del código aduanero para el cabotaje, tuvo un dictamen favorable, ¿sí? Entonces, a eso hay que empujarlo desde el lado de las cámaras de producción y consumo. Entonces viene la pregunta, ¿y de dónde van a salir los contenedores? Justamente, al mismo tiempo que logremos incorporar los contenedores de 53 pies, que sean mayormente del negocio del camión, va a suceder que puedan contratar bodega de los barcos nacionales para mover de un lado al otro y bajar sus costos operativos, costos al cliente y huella de carbono. Por eso, lo del 53 pies está enganchado con el código aduanero, en el caso de Argentina. Pero no tiene sentido el 53 pies ni el intermodalismo si no empezamos a trabajar con otros países. No hay soledad posible ni para el 53 ni para el intermodalismo si no lo hacemos con todos nuestros vecinos. Pasando al dueño de casa, lo que quería decir, yo entiendo que por ahí estamos ante conceptos que van a llevar un tiempo, un trabajo, un proceso, paciencia sobre todas las cosas, y a veces cuesta creer en un país donde generalmente atravesamos y vivimos adversidades. Pero si seguimos pensando de esa manera y no rompemos con los paradigmas, nos vamos a encontrar con que otros países lo van implementando y nosotros no. Entonces, pongámonos el objetivo, la intención y la predisposición a que también podemos ser parte de los cambios y procesos positivos que se producen en el mundo. Solo eso. Ahora sí. El anfitrión, Cristian Sanz. Bueno, gracias. Bueno, solo agradecerle a AIMAS por la invitación y el trabajo. Nosotros solo estamos poniendo la casa. Y agradecerle a los colegas transportistas que he invitado para esta reunión. Sin lugar a dudas, tenemos un mundo de preguntas, un mundo de dudas, pero la intención de nuestra Cámara, como integrante también de AIMAS, es cualquier vínculo con la actividad intermodal. Queremos tener una fuerte participación en el sector automotor de cargas. Así que bueno, este proyecto del contenedor de 53 pies, claramente nosotros lo vemos como un negocio que debemos desarrollar los transportistas de automotor de cargas. Por eso les he invitado, sobre todo a aquellos que están en lugares de frontera, que trabajan con puertos y demás, porque bueno, vamos a tener un largo camino. Nosotros sabemos bien todas las dificultades que eso conlleva, todo el tiempo que nos llevó modificar la ley de transporte cuando hicimos escalados. Nos imaginamos todas las dificultades
que atravesaríamos para sacar esto adelante. Pero bien, como dijo Jorge, esto no sirve si no hacemos que la región acepte. Por ahora solo tenemos a Brasil, pero bueno, trabajando de esta manera vamos involucrando cada vez más autoridades y entidades que van empujando el proyecto, y a medida que vayamos avanzando, yo les pido a los colegas transportistas, desde nuestro lugar como Cámara de Transporte, desde el lugar que nos ha dado FADEA para ayudarnos con esto, estemos atentos, trabajemos en el proyecto y tratemos que sea nuestro negocio el tema del contenedor de 53 pies. Bueno, yo no tengo nada más, muchas gracias y como dije hoy, seguiremos trabajando, ¿sí?